Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada día desde el 7 de octubre, el fatídico día del pogromo de Hamás contra la población israelí, pues estamos aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho, informando, tratando de interpretar las claves que nos proporciona la información, y para eso nos valemos de la experiencia y la cercanía que tiene Pascal Roy, que está viviendo todo este proceso desde la propia Israel y desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, hoy un día más, esta vez desde Tel Aviv, contando pues las últimas noticias desde ayer y la verdad es que han surgido varias, así que vamos a ir desgranándolos las y empezaré por supuesto con el atentado de ayer. O sea, justo cuando terminamos la conexión, pues supimos de la eliminación de quien es el número dos de Hamas en el exilio, esta vez en el Líbano. Se trata de Saleh al-Aruri. Es originario de Arura, que es no una ciudad, un pueblo al norte de Ramallah. Y por eso se llama Saleh al-Aruri. Pues nada más que el número dos, y todos nos quedamos con estupor aprendiendo la noticia que no ha sido reivindicada por Israel oficialmente, pero todo apunta a que sea Israel, porque ya sabemos que desde el inicio de esta guerra, los líderes de Israel, tanto el primer ministro como el jefe del Mossad y otros miembros del gobierno, apuntaron en que quien haya sido responsable de la masacre del 7 de octubre pagará con su vida. Y esto es un elemento más, un ejemplo más de que así será, aunque tome muchos años. De hecho, los soldados, los jefes militares de Tzahal dicen que este es nuestro Múnich. O sea, vamos a por todas y vamos a por la cúpula y los terroristas, todos, un poco como fue Múnich en el atentado del 72, en el cual los responsables de ese atentado pues fueron eliminados poco a poco, uno tras uno, a lo largo de los años. Pues Uh-huh. este es otro Múnich. Estamos recordando a los atletas masacrados en las Olimpiadas de Múnich y Ujú. que, bueno, entre otras cosas, hasta hace muy pocos años no se los recordaba oficialmente en los actos de inicio de las Olimpiadas. Solamente en los últimos años se han empezado a hacer actos un poquito más públicos. Antes solamente esto le interesaban a los judíos y a los israelíes. Pero Ujú. bueno, tenemos esta noticia y tenemos otra noticia que yo no sé, porque ya lo he preguntado por ahí, si está vinculada o no está vinculada. Estamos hablando de que en el homenaje a los 4 años de la muerte de el general Soleimani, Qasem Soleimani, que era el jefe de la Guardia Republicana iraní, que es, Ujú. bueno, se puede decir el jefe del Estado Mayor del terrorismo en Medio Oriente, porque evidentemente todo lo que pasa a través de la Guardia Revolucionaria iraní llega a la financiación de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, de las milicias proiraníes en Irak, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto es un titire, era, porque ha muerto evidentemente hace 4 años por una acción norteamericana, no israelí, y como suele ser habitual con Irán, es un gran titiritero que mueve los peones de los demás, no a sus propios soldados en estas situaciones. Pero hubo una bomba con más de 100 muertos. Eh, Recién lo comentaba con alguien que decía, vamos a ver, esto, aunque Israel lo haya provocado, jamás lo reconocerá, porque están ahora en esta situación de total desconfianza también hacia Irán, evidentemente, y hacia las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se comenta en Israel? Sí,
esta muerte a la que haces alusión, que ocurrió justo hace, no la muerte, sino el atentado que ocurrió hace unas horas, muy pocas horas en la ciudad de, ah, a ver, ¿cómo se llama? Sí, de Kermán, ciudad de Kermán, en la provincia misma de Kermán. Pues es un atentado contra contra gente que acudía efectivamente a la celebración del cuarto aniversario de la muerte de este general de la fuerza de élite de las guardias revolucionarias de Irán, de la fuerza Quds. Fue matado hace precisamente 4 años, precisamente porque hoy se cumplía el cuarto aniversario, por un dron de Estados Unidos. En aquel momento fue responsable de Estados Unidos. Lo tenemos que poner en relación con otro atentado que hubo contra un general hace pocos días, antes del fin de año, creo que es el 27 de diciembre, un atentado contra el general Razi Mousavi, también iraní, pero que se encontraba en Damasco. Y se atribuye ese atentado, sí, a Israel, aunque no lo haya reivindicado de forma oficial. Pero es otro general importante de las guardias revolucionarias. Aquí en Israel no se cree que Israel misma, o el Mossad o cualquier institución de Israel esté detrás del atentado de hoy, porque no es la forma de proceder, porque hay demasiados civiles inocentes, digamos, entre comillas, muertos en ese atentado. Hablamos de momento el balance de 103, con 170 heridos, pero seguro que seguirá aumentando. Y es un atentado con dos explosiones, dos bombas, muy peculiar, que se usa por algunos grupos, ¿no? Entre otros grupos de resistencia o de oposición al régimen de Irán, al régimen de Khomeini. Así que poco tiene que ver con el modus operandi de Israel, pero se marca dentro de todas esas todas esas burbujas o esa oleada de atentados, y seguramente que igual va en la dirección de una oposición feroz, no solo de Israel, sino de otros países, de otros grupos. En Irán hablamos de árabes, que son una minoría, hablamos de kurdos, hablamos de musulmanes más moderados. O sea, hay también una gran variedad de población y de minorías en Irán. Puede ser Estados Unidos también que esté detrás, no se sabe. De momento no tenemos conclusión, pero aquí en Israel no se cree que fuera el Mossad o el Shin Bet. Bueno, yo tengo mi propia teoría particular y es que esto a quien más le conviene es justamente el régimen iraní, para demostrar de que ellos son los agredidos por, por Occidente, por Israel, por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, no me convence demasiado que la oposición iraní tenga suficiente fuerza para hacer un atentado de este calibre. Yo creo que los únicos que tienen la capacidad de hacerlo y, en definitiva, se benefician, aunque mueran centenares de personas, es el régimen de los ayatolás. Así que por ahí apunto yo. Y aparte, un poco aprovechando el impulso de lo que ha pasado y que mencionábamos al inicio, de la muerte de este dirigente de Hamas en el Líbano, pero más todavía vinculado al otro comandante de la misma Guardia Revolucionaria que hace escasamente una semana también fue eliminado. Es decir, que de alguna manera yo creo que lo que pretenden es desviar la atención de que Israel está eliminando a los jefes de la Guardia Revolucionaria y tratan de convertir a Israel en un terrorista al uso de cualquiera que mata a gente inocente, solamente por lograr un valor simbólico, es decir, porque era el homenaje a Soleimani. A Israel los homenajes se la traen al pairo, es decir, cuando en Cisjordania
muere un terrorista, sale la gente a la calle, hacen un gran tumulto. Allí, evidentemente, si alguien lanzara una bomba en ese momento, morirían muchos palestinos. Y Israel nunca ha utilizado, y entre esos palestinos muchos que están enrolados en las mismas filas que el fallecido, con lo cual uno puede decir, bueno, de paso se eliminan a varios seguidores de Hamas o de la yihad islámica o de lo que sea. Israel no ha actuado así nunca. No creo que esto políticamente le beneficie. Y hago todo esto porque yo creo que sí ha sido un atentado terrorista planificado, pero no creo que la oposición iraní tenga esa fuerza, porque llevan 40 años que los únicos que se pueden decir que son opositores al régimen iraní están todos en el exilio. Incluso los jugadores, las jugadoras de ajedrez femenina que no quieren ponerse el velo. Es decir, ya hay tantísimos ejemplos de esto que yo creo que lo que demuestra es que la oposición no ve una salida combativa dentro del país. Y por lo tanto, los únicos que me quedan en la mesa son los propios servicios de inteligencia iraní, que son especialistas en desviar la atención, como señalábamos al principio, es decir, que tienen un montón de ejércitos atacando a Israel en vez de jugársela él mismo y decir, bueno, si Israel es el enemigo del Islam, tengo que hacer yo algo, no solamente pagar y enviar armamento. Bueno, Sí. eso respecto a esta situación tan cercana en el tiempo, pero evidentemente también desde la comunicación de ayer han habido seguramente cambios, avances o retrocesos en la franja de Gaza, ¿no? Pues precisamente de la Franja de Gaza no tengo casi nada para contarte, Y, pero precisamente justo porque se ha hablado mucho de este hecho y estamos aquí esperando de qué forma Hamas, Hezbollah, Irán va a contestar, va a responder. ¿Cuáles serán las repercusiones? Estamos todos a la espera de que pase algo, de cuándo va a pasar. De momento, te digo, en Gaza lo de siempre, o sea, los batallones peleados, tanto en el centro, cerca de la ciudad, o en la misma ciudad de Gaza, cañones, no ha habido muchos cambios, sino que cada vez más hablamos de ir calle tras calle, calle tras calle, casa tras casa, porque realmente de eso se trata. De eso se sí, trata de Gaza en el sur, más que en el norte, sí, y porque aparte que hay esta, una población civil. digo que aparte yo creo que esta es la primera guerra tridimensional, porque en todas las guerras se habla de territorios, de superficies que hay que conquistar, pero aquí se conquista la superficie, pero después hay que conquistar hacia abajo, encontrar los agujeros donde están, porque pasan 3 meses y todavía, si bien se ha eliminado al número 2 de Hamas, pero es porque estaba en Beirut. Si estuviera en su super búnker bajo tierra, eh, evidentemente todavía no sabemos qué pasa con Sinwar y con sus secuaces y con todos los que movilizan a todo el ejército de gente subterránea, ¿no? Por eso digo que es una guerra tridimensional. Ya esto va a tener que formularse de otra manera. Hasta ahora sí existía la tridimensionalidad del espacio aéreo en los grandes combates, es decir, que tú no solamente avanzabas con la infantería y con los tanques y la artillería, sino también con los aviones e incluso con los satélites y ahora con los drones. Pero ahora tenemos no solamente la dimensión positiva de la altura, sino también la dimensión negativa bajo tierra, ¿no? Eso es algo que yo creo que desde Julio Verne nadie había pensado en ello. Eh, si de Gaza no podemos hablar mucho, sí que hay bastantes expectativas sobre lo que tú mencionabas, que podía pasar desde el Líbano, ¿no? Sí, desde el Líbano, desde Hezbollah. De hecho, en 40 minutos está por hablar Nasrallah, el jefe del Hezbollah. Es un
un discurso que ya tenía previsto y vamos a ver qué dice y sobre todo vamos a ver lo que no dice, porque o dice mucho y, no hace, y hace poco, pero ya veremos por dónde irán los tiros. Seguro que tendrá un discurso muy vehemente contra Israel, como siempre, pero cómo se seguirá, con qué tipo de hechos, de acciones, esto no lo podemos prever. Digamos que Irán no escatima en medios a nivel de habladerías y también de proxies como Hezbollah. Y tal vez, como tú apuntas, este atentado de hoy ha sido otra cortina de humo por Irán. Esto quizás lo sabremos algún día. Pero de las repercusiones más, de lo que más se habla en Israel es de las posibles consecuencias desde Cisjordania, porque hay que saber que Saleh al-Arouri era como muy próximo a células, él fomentaba los atentados, ayudaba, vehiculaba también los fondos hacia células en Cisjordania. Cuando hablamos todos esos días de Sahal y otras fuerzas de Israel en Cisjordania actuando contra células, iniciando o continuando esas labores de terrorismo, pues él, Saleh al-Arouri, tenía mucho que ver y su eliminación pues también significa mucho para Israel en ese sentido, en el sentido de las respuestas de la calle, de los afines a Hamas que se encuentran en Cisjordania. Y no es de extrañar que desde ayer, desde que se supo de su muerte, hubo muchísimas manifestaciones, concentraciones, marchas de apoyo casi espontáneas en todas las ciudades de Cisjordania, en todos los puntos. Se recibió muchas informaciones sobre estas marchas multitudinarias. También propiciaron algunos enfrentamientos, sobre todo en Tulkarem, que todavía siguen enfrentamientos con palestinos buscados, supuestos terroristas, y ha habido algún que otro muerto en esos enfrentamientos por parte de los terroristas. También se decretó una huelga general en en todo el West Bank, en Cisjordania. Y eso demuestra otra vez el apoyo a Hamas de la calle, pero no solo de la calle, porque si hablo de marchas espontáneas, pues la huelga general la convocó Fatah, la autoridad palestina. O sea, ¿qué tienen que ver con un miembro, un alto mando de Hamas, el número 2 de Hamas, que no tiene nada que ver con ellos, que están totalmente opuestos a ellos, supuestamente, pero que de cara a la galería, pues vamos a convocar una huelga? Y esto está todo falto de claridad moral increíble. O sea, nadie entiende nada. Todo el mundo entiende lo que pasa, pero en el fondo lo que hace falta en el mundo palestino y en el mundo árabe en general es un poco más de claridad moral, porque ¿cómo puedes apoyar a un ser que causó, por ejemplo, pues, o cuyo grupo causó la guerra civil en el 2007 y Eso, mataron muchos? eso iba a decir, es que seguramente él estaba entre los que organizaron las matanzas de gente de Al-Fatah que estaban en la Franja de Gaza, pero hay un objetivo que es por encima de las rivalidades políticas, encima de la propia vida de cada uno, que es eliminar. Esto ahora tiene otros nombres, pero se llama Guerra Santa desde hace mucho. En árabe es una de las palabras que más ha llegado al mundo occidental. Jihad es una guerra en la cual no se puede escatimar ningún esfuerzo, ninguna vida, ni la de tu hijo, ni la de tu mujer, ni la de tu completa historia, con tal de lograr esto de que el mundo sea musulmán. Y para lograrlo, pues un primer paso obligatorio es eliminar aquellos que han invadido, entre comillas, un territorio que fue musulmán durante bastantes siglos, como es la tierra de Israel.
pero que no olvidemos que hay otros sitios en el mundo que fueron musulmanes durante mucho tiempo. Yo me encuentro en uno de ellos que se llama España. Así que el que no se quiera enterar, lo vuelvo a repetir, esta no es una guerra contra Israel, es una guerra contra el mundo que no es musulmán. Se puede hacer de distintas maneras, algunas con vocación muy religiosa chiita o con vocación religiosa sunita o incluso sin vocación religiosa como la autoridad palestina que se supone que está gobernada por miembros de un partido eh, afín a la no religiosidad, no vinculados con la religión. Pero también en Siria el partido Baas surge del nacionalismo y no de la religión. Y sin embargo, están combatiendo contra las fuerzas, otras fuerzas que responden a otras organizaciones también de signo religioso. Bueno, todo esto me ha enrollado mucho y no te he dejado hablar y tenemos cosas que contar también, por ejemplo, sobre no solamente Líbano, Siria, sino también Yemen. Yemen, sí, sí, para terminar, si quieres, hablamos un poco de los hutíes. Hoy ha habido más explosiones que se oyeron y se vieron incluso en el Mar Rojo por parte de las fuerzas de los hutíes y se señaló, lo señalaron a agencias de seguridad de Estados Unidos, de Reino Unido también, que están en la zona. No causaron ningún daño ni víctima ninguna, pero bueno, siguen ahí. Es, son actos de terror de todos los días y eso hace que Francia, que asume ahora la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha convocado para hoy, para esta tarde en Nueva York, una reunión urgente para tratar el tema de los hutíes de Yemen y para intentar buscar una solución internacional, porque esto, como ya vamos diciendo desde hace varios días, aunque España no lo quiera entender, no es una cuestión israelí, no tiene nada que ver con Israel, es simplemente otra cortina de humo que usa Irán para confundir a todos, a todo el personal y atacando al comercio marítimo, al comercio internacional, y eso concierne a todo el mundo occidental o no, siquiera. O sea que vamos a ver qué sale de esta reunión del Consejo de Seguridad, qué tipo de resolución adoptan y de qué forma van a tratar esa cuestión de los hutíes, que realmente son muy molestos, más que molestos, son muy peligrosos. Oye, y una cuestión que quería añadir que no tiene que ver con la guerra, aunque se ha dado en este contexto, que es la decisión del Tribunal Supremo de Israel en contra de la ley de la reforma judicial que durante prácticamente todo el año 2023 estaba en los titulares con manifestaciones semanales, mayoritariamente en la zona de Tel Aviv, pero también en otras muchas zonas, siempre con centenares de miles de asistentes, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que el poder judicial al cual se le quiere restar fuerza con esta ley, pues tiene el poder de bloquear esta ley. Con lo cual se puede pensar que este proyecto de reforma judicial quizás no salga adelante. También estamos pensando en que algún día, aunque hoy nos parezca muy lejano, pues esta guerra empiece a acabar y en algún momento pues el gobierno de unidad nacional deje de ser tal y en el momento que Netanyahu vuelva a ser el primer ministro al frente de su coalición, ¿qué pasará? Porque hoy en día son muchos más los que le acusan de falta de previsión ante el ataque terrorista del 7 de octubre que los que le preocupan que si ha recibido dinero o no ha recibido dinero o ha violado alguna otra ley, eh, porque eso en Israel es mucho más condenable, encuentra en la calle mucho más seco. Es decir, alguien puede
admitir que hayan sinvergüenzas, que metan la mano en la lata, en general acaban en la cárcel, ya ha pasado con un ex primer ministro como Olmert. Alguien puede admitir que se viole la moral como el ex presidente Kachav, que fue enviado a la cárcel también por ofensas sexuales, pero lo que nadie puede permitir y perdonar en Israel son los fallos en la seguridad. Esto no se lo perdonaron a la propia Golda Meir, que sigue siendo un icono en Occidente, le hacen películas y todo lo que quieras, pero cuando hablas con los israelíes que vivieron esa época y los que vivieron la guerra de Yom Kippurim, dicen que eso no podía haber pasado, no tendría que haber pasado, que se podría haber evitado. Y ahora esta guerra, me imagino que es mucha la gente, supongo que más de la mitad y quizás más de las 3/4 de gente que ya no se pliegan al apoyo a Netanyahu como el gran hacedor del país, ¿no? Es decir, ¿se habla de esto o todavía el tema de la guerra lo ocupa todo? No, el tema de la guerra lo ocupa todo, pero de vez en cuando vemos voces saliendo sobre este tema, el tema de la reforma judicial, el tema de la falta de previsión. No es casualidad que la inmensa mayoría, sino la gran unanimidad del país esté a favor de esta guerra y sobre todo de la victoria. O sea, tú vas a... Yo he estado en varias sinagogas y, por ejemplo, oyes a rabino y no son ortodoxos los que yo conozco, o menos que conservadores o reformistas, y durante el sermón pues te dicen tenemos que ganar esta guerra. O sea, gente súper pacífica, rabinos que no son nada violentos, pero está en boca de todo, tenemos que ganar esta guerra, porque desde el principio sabemos que es una cuestión de supervivencia. O sea, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la falta de previsión es lo más importante porque se trata de la supervivencia de este país, una cuestión existencialista, una cuestión de sobrevivir y muchos al principio incluso acuñaron esta guerra como la otra guerra de independencia casi, o sea que no es casualidad. El tema de Netanyahu, las malas lenguas dicen que no tiene muchas ganas en que termine, porque sabe que cuando termine ya pasará por más apuros que ahora mismo. Ahora está en su papel de jefe de guerra y lo está haciendo bien según gran parte de la población y yo también lo veo como muy bien en este papel, es exactamente el papel que le corresponde y creo que su preocupación ahora es salir victorioso de esta guerra para atenuar la falta de previsión de él, de su gobierno, de las fuerzas de seguridad, de inteligencia antes del 7 de octubre. Ese es el tema. Y efectivamente uno de los pilares de la reforma judicial ha sido um, se ha tambaleado a través de la decisión de ayer de Bagatz, del Tribunal Supremo, y eso también es un varaparo para Netanyahu, pero bueno, si quieres hablaremos de esta faceta de la reforma judicial mañana o cuando haya un poco más de tranquilidad en los frentes, vamos a ver. A ver, esto de la tranquilidad es una promesa poco factible, porque ayer, mientras grabábamos, no nos imaginábamos lo que estaba a punto de suceder y no era en el plano del avance del ejército en la Franja de Gaza, tampoco de lo que estaba pasando en Cisjordania, nada, tuvo que ver con este operativo supuestamente llevado a cabo por Israel en el corazón mismo de los barrios más afines a Hezbollah en Beirut. Así que bueno, como siempre, tenemos que agradecerte que nos atiendas y que vamos a ver si mañana podemos hablar de algo a más largo plazo, pero es que es muy difícil porque incluso cuando hablamos de cosas para la próxima semana puede variar todo muchísimo. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta mañana. Hasta mañana.